Aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaba las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo nos cuenta cómo comenzó la predicación de Jesús. Dice que Jesús primero vivía en Nazaret. Todos sabemos que ahí estuvo 30 años conviviendo con su mamá, la Santísima Virgen, y con su papá adoptivo, San José. Pero cuando llegó el momento, tuvo que salir a predicar la palabra de Dios. Era su misión. Y entonces dice que ya estaba profetizado en el profeta Isaías de que esta evangelización de Cristo sería una gran luz y que los pueblos que habitaban en las tinieblas podrían apreciar una inmensa luz. Y eso realmente fue Jesús, una luz en la oscuridad. Para entender un poco más esta profecía, debemos entender que la predicación del templo de Jerusalén estaba un poco más al sur, ¿cierto? Donde estaba el territorio de Judá, donde vivían los judíos. Y ahí estaba el centro de la fe de Israel. Y todo el pueblo de Israel y judíos de otras partes del mundo se acercaban en la Pascua para celebrar ahí en el templo. Era como para nosotros los católicos el Vaticano, el lugar donde está centrada nuestra fe católica. Bueno, pero para los judíos era mucho más importante todavía el templo de Jerusalén. Toda la fe de ellos se basaba en lo que ocurría en el templo. Sin embargo, Jesús no fue a predicar al templo, sino que se quedó en las periferias, porque él estaba en la Galilea. La Galilea estaba muy lejos del templo y se le consideraba a la gente de allá prácticamente semipaganos. Eran judíos, pero como de segunda, tercera monta, no estaban tan cerca de la vivencia de la fe que tenían los judíos. Pero Jesús eligió ese lugar y ahí salió a predicar. Ahí entonces empezó a construir su iglesia y lo hizo llamando a los discípulos. Y los primeros apóstoles, como dice hoy día el Evangelio, fueron Pedro,
su hermano Andrés, a quienes llamó, les dijo: sí, síganme, y ellos dejaron las redes, dejaron los botes, dejaron el trabajo y cambiaron completamente su forma de vivir, porque comenzaron a seguir a Jesús y nunca más se separaron de él. Después llamó a Santiago y a su hermano Juan, que eran pescadores, y también dejaron todo y comenzaron a seguir a Jesús. Entonces, esto ya nos indica que ser cristiano no es solamente ponerse una camiseta de soy cristiano o católico, no es solamente entrar a un grupo y sentirse identificado con ese grupo. Es mucho más que tener un carnet, por ejemplo, de soy socio del Colo-Colo, ¿no? Esto es algo mucho más profundo porque transforma completamente nuestra vida. Y por eso Jesús, cuando predica, dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la conversión? ¿Cuál es la transformación que se produce en nosotros? Bueno, son dos tipos de cambios. El primer cambio, el más importante, es algo que ocurre en el bautismo. Hoy día vamos a tener acá un niño que se bautiza, ¿no es cierto? Es una bendición el bautismo porque se produce un cambio, una transformación tremenda en la persona, maravilloso. ¿Y en qué consiste ese cambio? En que uno comienza a ser hijo de Dios, se transforma en un hijo de Dios, ¿ya? Y en parte de la iglesia. Si alguien aquí trabaja en agricultura, podría explicarnos cómo se hace un injerto, por ejemplo, ¿no? Cómo se injerta una ramita de manzana en otro manzano, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Claro. Y cuando uno saca un gancho de una planta y lo injerta en otro árbol, entonces comienza a recibir la vida de ese nuevo árbol. Y eso es lo que pasa con nosotros. Estamos injertados en este árbol que es Jesús. Esa es una de las explicaciones que da San Pablo para explicar lo que es la iglesia. Todos somos parte de este cuerpo de Jesús. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? No existe un cuerpo sin cabeza, por supuesto, pero tampoco sin los miembros. Una cabeza sola no puede vivir. Necesitamos los brazos, necesitamos las piernas, necesitamos los órganos de nuestro cuerpo. Bueno, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero para formar parte de este cuerpo, tenemos que transformarnos. Ya dije que esa transformación comienza con el bautismo, pero el bautismo no sirve de nada si no hay fe. Tiene que haber fe. Por eso, como el niño hoy que se bautiza es tan pequeño, alguien tiene que responder por la fe de él. ¿Y quién lo va a hacer? Muy bien, generalmente son los miembros de la familia, los papás, los padrinos, los abuelitos, muchas veces también colaboran con la fe de la persona que todavía es muy pequeña para dar un compromiso por su propia cuenta. Pero esa fe es fundamental y la fe es transformarse, cambiar de vida. Y el cambio es tan grande, hermanos, que cuando uno se bautiza puede rezar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es algo maravilloso porque significa que Dios es nuestro papá. Y eso es muy grande. Es muy distinto ver a Dios como el creador, simplemente, porque Dios creó todo, ¿no? Dios ha creado las piedras, los planetas, las galaxias, los ángeles, la vida, lo que no tiene vida, todo es creación de Dios. Pero una piedra no le dice a Dios papá. Un caballo, una vaquita, una ovejita, un gato, un perro, no puede decir a Dios papá. Solamente le puede decir creador, tú eres mi creador. Desde el momento del bautismo, este niño no solamente será una criatura de Dios, sino un hijo. Así como Dios ve a Jesús como hijo,
lo va a ver a Él también como hijo. Entonces es un cambio muy grande. Y decir a Dios, Padre nuestro, nos transforma completamente, porque significa que ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Vivir para Dios significa no hacer nuestra voluntad, no querer hacer mis deseos, mis caprichos, sino que poco a poco dejar que Dios haga su voluntad. Por eso decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. En eso consiste el cambio. Y cuando uno comienza a vivir la fe, empieza a cambiar también su temperamento, su forma de ver la vida, ya va dejando ciertos sentimientos que son malos, y eso lo va haciendo el Espíritu Santo, ¿no? Imaginemos a Jesús, cómo Él era amable, misericordioso, bondadoso, capaz de perdonar. Entonces todo eso va también ocurriendo en la vida de los cristianos. Una transformación espiritual y una transformación también material. Porque el que es cristiano, cuando muere, puede ir al cielo y tendrá vida eterna en la resurrección. Así es que hoy día nosotros queremos aceptar esta fe y recordar nuestro bautismo, que fue el momento en que Jesús nos llamó para formar parte de la Iglesia y para trabajar con Él en la tarea de extender el reino de Dios, que es decir, la evangelización. La misión de la Iglesia no es solo de Jesús, sino que es de todos los miembros de la Iglesia, de todos nosotros los bautizados. ¿Qué hacía Jesús? Dice al final el Evangelio, que recorría toda la Galilea, las sinagogas, proclamando el Evangelio, sanando las enfermedades y las dolencias de la gente. Entonces nosotros también hoy día quisiéramos hacer este compromiso con Jesús. Cuenta con nosotros, Señor, cambia nuestra vida, quita lo malo que hay en nuestros corazones y transforma nuestro corazón. Que en él reinen sentimientos de bondad, de amor, de paz, y vayamos dejando lo malo, ¿no? Lo malo se llama pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. Y sería interesante recordar cuáles son los pecados capitales, los pecados que producen otros pecados, ¿no? Son cabezas de todos los pecados, ¿no? El primer pecado es la envidia, tener envidia. Por ejemplo, Satanás, que era al principio un ángel maravilloso, tuvo envidia de Dios y por eso se convirtió en demonio. Tener envidia es desear el mal del prójimo. No me gusta que tenga éxito, que le vaya mal, ¿no? Eso se llama envidia. Y el Señor nos saca la envidia y nos pone amor, caridad. Deseamos el bien del prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestro corazón. Otro pecado capital, es bueno recordarlo, es la flojera. Cuidado ahora en las vacaciones con dejarnos llevar por ese pecado. Porque la flojera tal vez es, dicen por ahí, el pecado menos grave, pero la flojera es la que da paso a todos los demás pecados, ¿no? Entonces hay que cambiar la flojera por la laboriosidad, por ser personas activas en la fe, en la esperanza y en el amor. Otro pecado capital es la ira, dejarnos llevar por la rabia, ser enojones, mañosos, pesados, poco pacientes. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos dice cambia, transfórmate, y viene la paciencia, ¿no? Cambiamos la ira por bondad, compasión. Otro pecado capital es la avaricia, querer tener todo para nosotros mismos, no querer compartir nada. Entonces viene el Espíritu de Dios y nos transforma. Ya no somos avaros, sino que nos tornamos más generosos, más misericordiosos, más compasivos y más bondadosos para compartir nuestros bienes. Y así nos va cambiando el Señor. Otro pecado también que es muy grave es la lujuria. Es dejarse llevar por los instintos y ofender a Dios y
también corromper nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo. Bueno, puede venir el Espíritu Santo y sacar al demonio de la lujuria, expulsarlo lejos, para que reine en nuestro corazón la castidad, la pureza. Mucho más bonito tener pureza, porque los puros verán a Dios. Y así podríamos seguir nombrando los demás pecados. Son 7 pecados capitales, se los dejo de tarea para que lo estudien, pero queramos saber lo siguiente, que ante cada pecado Jesús quiere arrancar ese mal y transformarlo en una virtud, es decir, en un nuevo hábito de vida. Eso es cambiar, eso es transformarnos, es convertir nuestro corazón lleno de maldad en un corazón lleno de bondad, con flores, con frutos que agradan a Dios y que son un bien para nuestra familia y para toda la humanidad. Que el Señor entonces nos regale su Espíritu Santo y nosotros sobre todo hoy día hagamos el propósito de decirle sí a Jesús, que igual que a Pedro, a Santiago, a Juan y a su hermano Andrés, nos está llamando hoy día: sígueme. Dejemos todo y sigamos a Jesús, sobre todo para dar el ejemplo a los niños que se bautizan y que necesitan justamente espejarse en nosotros, en la familia, en las personas que amamos a nuestros hijos, para que sigan nuestros buenos ejemplos y no sigan nuestras malas enseñanzas. Uno enseña mucho más con su actitud que con sus palabras, todos sabemos eso. Entonces solamente Jesús nos puede ayudar a ser buenos cristianos y a cumplir nuestro propósito en este mundo, a ayudar a Cristo a llevar la palabra de Dios ahí en los ambientes donde nos toca vivir. Así sea. Amén. Renovemos nuestra fe, hermanos, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.